Gloria a Dios. El domingo pasado te hablé acerca de la necesidad de volver a tener vida en el Espíritu, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Recordábamos cuando Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo nunca iba a ver el reino de los cielos. Y que Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del esfuerzo humano es esfuerzo humano, dijo Jesús, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y a Nicodemo le costó entender esto. Yo ayer le decía a un grupo de personas a través de internet, por supuesto, en online, que vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad consumista, en una sociedad productiva. Tenemos que consumir para que se mantenga la producción y tiene que haber producción y consumo para que se mantenga el capital. Y nos movemos en ese sistema. Entonces todo lo que nosotros, poco a poco, mejor dicho, nuestra visión cultural de la vida tiene que ver con lo material. Lo que producimos, lo que tocamos, lo que consumimos. Y parece que aquellas cosas que tienen que ver con el alma, con el espíritu, son ambiguas. Poco a poco va creciendo eso. Si de hecho lo teníamos, cada vez es más, ¿no? De hecho, poco a poco se va descuidando hasta la salud mental, porque es como que todo tiene que ver solo con lo científico, con lo experimental en un laboratorio. Pero el ser humano es esencialmente alma. Y muchas veces nosotros nos enfermamos en el alma y sufrimos en el cuerpo. Y Jesús habló de esto, y Jesús habló muchísimo de la vida espiritual. Y yo creo que en este tiempo, como nunca, tenemos que volver a esta vida espiritual y a esta relación con Dios, porque lo necesitamos. Y el domingo pasado te decía que Jesús, cuando le habló a la samaritana, le dijo, vienen días en los cuales no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que se adorará a los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Y te decía que todos necesitamos adorar, porque todos necesitamos ser agradecidos. Todos necesitamos maravillarnos con la grandeza de Dios y manifestarlo en agradecimiento. Pero para eso necesitamos un despertar en nuestro mundo espiritual. El agradecimiento no solamente es una buena educación, el agradecimiento es un desarrollo en la educación emocional y en la sanidad del alma. El Salmo 77 dice que el salmista viene quejándose de toda su vida y en la mitad del Salmo dice, enfermedad mía es esta, volveré a los años de la diestra del Altísimo, y termina agradeciendo y adorando a Dios. Cuando una persona es agradecida es porque se da cuenta que hay un entorno que le favorece, que le ayuda, que es benevolente con él. Por eso cuando nosotros somos agradecidos con Dios, independientemente de la situación que estemos viviendo, nosotros vamos a recordar siempre los hechos de Dios sobre nuestra vida. Y esos hechos, recordar esos hechos de Dios, nos van a llevar a una sanidad profunda del alma. Pero también Jesús habló de la palabra y que Él nos habla. Y Él dijo un día, la carne para nada aprovecha, dijo Jesús, pero mis palabras son espíritu y son vida. Y yo quería hablarte de eso hoy. En primer lugar, decirte que la base de la esencia del ser humano, la esencia del ser humano es la vida. Es la vida en todos sus aspectos. Y es vida que obviamente también se manifiesta en lo espiritual. Te lo vuelvo a decir, la esencia del ser humano es la vida. No solamente la vida biológica, sino la vida, el desarrollo de la vida, la transmisión de vida. Si vamos a lo más profundo del ser humano, nos damos cuenta siempre que la esencia no es ni los conocimientos que tenemos, ni las experiencias que hemos acumulado, ni el grupo étnico en el que hemos nacido, ni la nacionalidad que tenemos, ni nuestra verdadera esencia tiene que ver con la vida que nosotros podemos desarrollar y con la vida que nosotros podemos transmitir. Y obviamente eso también se relaciona con la vida espiritual, con la vida incorpórea, con la vida del alma. Y no debemos descuidarlo. Hoy, en estos días, se escucha muchísimo con la pandemia,
hablar de algo que hemos hablado mucho durante mucho tiempo, pero no todo el mundo lo hablaba y es más, mucha gente se reía de esto, y es la psicosomatización de las enfermedades. Cuando sientes un síntoma físico, pero no estás enfermo físicamente, sino que es la somatización de un problema, de un estrés, de un miedo, de una ansiedad. Y eso nos demuestra precisamente la relación que hay entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, nuestro físico, y que es tan descuidado y ha sido tan descuidado durante mucho tiempo. Te vuelvo a decir esto, yo creo que la esencia del ser humano es la vida en sí. Y porque en Génesis capítulo 7 es un texto tan conocido, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es algo maravilloso, fue el hombre un alma viviente. Fue un alma que razona, un alma intelectual, un alma que siente, un alma que procesa. Dice, vuelvo a leerte, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La diferencia en que el ser humano sea solo tierra que anda es que Dios sopló vida. Y todos llevamos esa vida en el interior. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestra capacidad de amar, por ejemplo, es parte de esta imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo creo que cuando Dios sopló esta vida en el ser humano, le dio la capacidad de amar. Y aunque mucha gente hoy reniegue de Dios y no cree en Dios, lleva parte de esa imagen todavía en el corazón y en el alma, porque si ama, la Biblia dice que Dios es amor y que cuando nosotros amamos, Dios está presente. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos este aliento de vida, esta vida que se va transmitiendo de generación en generación y que se forma en lo oculto, porque en definitiva se formó en el vientre de mi madre cuando yo nací, cuando yo fui engendrado. La Biblia dice que Dios sopla aliento de vida. Y el domingo pasado yo te leí algo más acerca de esta vida y de este espíritu y de esta relación entre la vida espiritual, la vida espiritual, te decía, y la vida física. En Proverbios 4:20, es un proverbio muy bonito, del 20 al 23, encontramos que dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Y aquí aparece Dios diciendo: escucha mi palabra, y vas a ver que ahora aquí hay una relación entre la palabra, la vida y el espíritu. Dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, o sea, no quites tu atención de ellas. Guárdalas, mira lo que dice, en medio del corazón, en medio de tu mundo emocional. Guarda mis palabras. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Bueno, este texto es maravilloso porque habla aún hasta de sanidad física por medio de la palabra de Dios. Lo que te hace ver la importancia que tiene todo el mundo emocional, aún en la salud física o en la estabilidad física. Obviamente que hay muchísimas enfermedades que no tienen nada que ver con lo emocional, son problemas fisiológicos, son problemas físicos, pero también es cierto que hay muchísimas otras enfermedades que tienen que ver con la salud del alma. Te lo vuelvo a leer, dice: no te aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, atesórala. No te olvides que Jesús un día dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y entonces dice: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo soy un convencido de que todas las palabras que están en la Biblia no fueron escritas al azar, ni están puestas al azar. Por eso son una bendición las personas que se dedican a investigar en el hebreo y en el griego, entendiendo cómo fueron escritas originalmente, pero a medida que más nos sumergimos en el conocimiento de la escritura, nos damos cuenta que las relaciones son cada vez más grandes y que no hay nada que esté al azar, nada está suelto. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros encontramos en la palabra tiene que ver, una cosa tiene que ver con otra. Y habla de mantener la vida en todo lo que vivamos. Y yo quiero hablarte de esto también.
de actitudes, de decisiones que a veces nos quitan o nos apagan la vida. Por eso es importante todo lo que estamos hablando. Y Jesús habló de la esencia de vida que nos da por medio de su palabra. Y vamos a leerlo de nuevo. Juan 6:63 decía, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez palabra, otra vez espíritu, otra vez vida. Otra vez palabra, otra vez lo material pasa a un segundo lugar para aparecer aquello que tiene que ver con lo esencial, que es lo espiritual, lo emocional, que es el alma, que es el Espíritu de Dios, y la vida, que no puede ser palpable ni puede ser visible en sí misma, sino que es visible por sus frutos y por sus manifestaciones. Habla de las palabras que mucho más allá de ser sonido, tienen un significado que lo relacionan directamente con el mundo emocional y con las intenciones de quien habla y con la percepción de quien lo recibe. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo aquí escapa un poco de lo físico y tiene que ver precisamente con el mundo emocional, con el mundo espiritual. Todo lo que está hablando aquí Jesús son situaciones que nosotros vivimos a diario. La palabra, la vida, lo emocional. Esa es nuestra esencia. Sin embargo, es algo totalmente descuidado. No sé si porque estamos acostumbrados a ello, porque lo vivimos siempre, pero lo cierto es que no le damos importancia. En el último tiempo tú vas a un médico y no digo que esté bien o esté mal, ¿no? Pero yo echo de menos la clínica en la medicina moderna. Que te sentabas con aquellos médicos antiguos y ellos te decían, bueno, ¿qué es lo que sientes? Hoy en muchos casos vas a un médico y tú le dices, mire, ¿qué siento? A ver, sí, bueno, mire, vamos a hacer un análisis de sangre y ya está, no me diga lo que siente. Cada vez estamos yendo más a lo palpable, a lo empírico, y nos olvidamos de lo profundo. Jesús dijo, solo el Espíritu da vida. La fuerza, los esfuerzos humanos no alcanzan para mucho a veces, pero las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y yo quiero hablarte un poquito de esta palabra, de la palabra a la que se refirió Jesús. Jesús habló de su palabra, porque el domingo pasado no me dio tiempo a hablarte mucho de esto. En primer lugar, bueno, de lo que estamos hablando es de la vida que viene a través de la palabra. Y la vida que viene a través de la palabra, que venía a través de la palabra de Jesús y que actualmente viene a través de la palabra que leemos de Jesús de Nazaret. Que sabemos nosotros que no fue la palabra de un maestro, sino que fue palabra de Dios. En primer lugar, cuando Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida, se refería a toda su palabra. Pero cuando yo pienso en su palabra, tengo que pensar en el comienzo, en el principio. Y el principio de la palabra de Jesús fue el Sermón del Monte. Y Jesús allí habló y enseñó sobre actitudes que produjeron y que producen vida. Seguramente nadie se esperaba este mensaje de Jesús. Nadie lo esperaba. Probablemente no lo esperaban ni los propios discípulos que estaban en aquel momento comenzando a acercarse a él. Es más, ¿sabes qué? Hasta hoy, cuando estamos en algún conflicto, cuando estamos en alguna lucha, en algún dolor, en algún enfado, no esperaríamos ni esperamos el mensaje del Sermón del Monte, sino que esperamos lo que nos hable de la justicia que nos favorece a nosotros, que nos hable de un dolor quitado, que nos hable de un milagro rápido, fácil. Obviamente, yo no te voy a leer ahora el Sermón del Monte porque sería muy largo todo y ocuparía casi la mitad de esta predicación leerte todo el Sermón del Monte, porque te lo vuelvo a decir, es muy, muy largo, pero vamos a recordar alguna de estos principios. Puedes leerlo en Lucas o en Mateo capítulo 5. Jesús comienza con las famosas bienaventuranzas, que no significa bendecido, porque la bendición es mucho más amplia. En algunas traducciones dice bendito, no se refiere a bendecido, se refiere a feliz. Y entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los misericordiosos. Y repito, era lo menos esperado en aquel contexto. Jesús comienza a hablar de esta manera y habla de la gente que sufre, habla de los pobres, y con su palabra le da sentido a los sufrimientos y le da sentido
y razón a los actos humildes y misericordiosos. Sin embargo, era muy difícil de encontrarle una lógica en aquellos días opresivos, a menos que tú conocieras lo que estamos hablando acerca del valor espiritual de las cosas. Si vas solo al valor material de las cosas, al valor material de la vida, tiene sentido, pero aún así puede que sea difícil de entender. Eran días muy opresivos. Israel estaba siendo terriblemente oprimido por Roma. De hecho, en aquellos tiempos, a causa de la revuelta de Roma, Roma había incrementado su presencia. Había enviado más legiones a Galilea y a Judea. Roma estaba reprimiendo cualquier tipo de acto que consideraban rebelión o disturbio o violencia. Y lo reprimían con una violencia espantosa, lo reprimían con muertes, con crucifixiones. Y en muchísimos casos, según algunos historiadores como Josefo, cuenta que a pesar de que Josefo escribió a favor de Roma, tú fíjate que cuenta las barbaridades que se hicieron en aquellos tiempos, como ciudades como Jope, por ejemplo, según Josefo no quedó ni un solo habitante en una represión de una revuelta por los romanos. Los romanos no tenían ningún problema en matar a un hombre, matar a su mujer y matar a su niño ahí delante de él, ¿no? Mataron niños de una manera alocada para traer dolor, para traer tristeza. En ese contexto Jesús apareció no trayendo un mensaje de revueltas, no trayendo un mensaje de justicia humana, sino trae este mensaje del Sermón del Monte. Habla del perdón, habla de la misericordia. Más adelante, quiero recordarte lo que acabo de leerte. Jesús iba a decir, mis palabras son espíritu y son vida. Y comienza con un mensaje totalmente transversal Jesús. Su ministerio, su ministerio comienza con un mensaje, con palabras que no van ni en un sentido ni en el otro, ¿no? Porque por un lado estaban los rebeldes que se enfrentaban a Roma, que estaban esperando que se levantaran estos mesías, como venimos hablando en las últimas predicaciones, que trajeran justicia, que lideraran al pueblo para la restauración del pueblo del reino de Israel y que hicieran justicia humana con los romanos, trajeran liberación, pusieron un nuevo rey. De hecho, a Jesús intentaron hacerlo rey. Y ellos estaban esperando a estos caudillos. Si tú lees la historia de Israel contemporánea a Jesús, o la historia, por ejemplo, de lo que sucedió en Masada, en el desierto de Judea, con las rebeliones, puedes entender esto. Había gente que estaba esperando que Jesús trajera un mensaje revolucionario, tal vez pacífico, pero revolucionario al mismo tiempo. De hecho, fue revolucionario el mensaje de Jesús, pero en ningún momento tuvo que ver con lo que ellos esperaban. Por otro lado estaban los saduceos. Los saduceos se acomodaban con los romanos para tener el poder y los saduceos les preocupaba que se levantaran rebeldes porque lo que menos querían era que los romanos les destruyeran el templo y ellos se quedaran sin el negocio del templo. Por lo tanto, aún dentro del pueblo de Israel había pensamientos encontrados. Unos venían de un lado y otros iban para otro. Había dos corrientes. Y de pronto aparece Jesús con sus palabras que no van ni por una corriente ni por la otra, sino que aparece en un sentido transversal, con un mensaje totalmente diferente, que podía ofender a unos y también ofender a los otros, y que podía bendecir a uno y podía bendecir también a los otros. Jesús no tomó ninguno de estos caminos enfrentados. Mira, cuando el sistema del mundo habla mucho, es tiempo de que el pueblo de Dios comience a escuchar las palabras de Jesús. Hoy todo el mundo habla. Yo de verdad estoy estresado ya con los que tienen un pánico tremendo al virus, los que dicen que el virus no existe, los que están esperando la vacuna y los que te mandan WhatsApp todos los días diciendo que la vacuna va a matar a toda la humanidad. Y cuando yo leo todo esto y nosotros estamos aquí en el medio, yo recuerdo estos días de Jesús. Está bien, no estamos hablando de Roma, no estamos hablando de Israel, no estamos hablando de un ejército que oprime, no estamos hablando de esas cosas, pero estamos hablando de tantos mensajes encontrados, tantos pensamientos, tantos temores, de un lado y del otro, tanta escatología que no trae la paz de Dios, sino que trae el miedo del juicio, de donde me doy cuenta que no viene de Dios. Vienen de Dios los escritos, vienen de Dios las escrituras, pero los comentarios que hacen algunos traen temor y traen ansiedad. Y el temor y la ansiedad no pertenecen al reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado con esto.
Por eso te dije recién, en medio de todo esto, Jesús aparece con un mensaje diferente. Y yo te puedo asegurar que si tú y yo hubiéramos estado en aquel tiempo, hubiéramos estado estresados, terriblemente estresados, por el temor, por la violencia, por la opresión, por la pobreza, porque saldrías a la calle y no sabías si ibas a volver. Eran días terribles, terribles. De hecho, cuando Jesús nació, Herodes, que no era romano, era Herodes, mandó a matar a todos los niños. Estamos hablando de verdaderos genocidios. Tú y yo hubiéramos estado tan estresados en aquellos días. Y haber escuchado el mensaje de Jesús hubiera sido como un shock, un golpe. Y hubiera sido un sacudón tan grande porque nos hubiera costado en el momento entender lo que Jesús estaba tratando de decirnos. Porque Jesús en aquel momento comenzó a hablar de actitudes ante el sufrimiento, actitudes ante el conflicto, pero actitudes que producirían vida y que serían luz. Jesús habló de los pobres, bienaventurados los pobres. Y yo te dije hace un tiempo atrás, ¿por qué dijo bienaventurados los pobres? Es porque el pobre sabe que no depende de sí mismo, el pobre sabe que no depende de su riqueza, el pobre sabe que no depende de sus propiedades. El pobre sí sabe que depende de la benevolencia de otro. Por lo tanto, cuando una persona es pobre, ha sido pobre, o se considera pobre en algún área de la vida, aunque tenga dinero, pero en otras áreas dice que yo en esto soy pobre, desarrolla la conciencia de la necesidad de ser ayudado. Entonces eso lo ubica en dirección al reino de los cielos, porque lo ubica en dirección de un Dios grande que lo puede bendecir y de un hombre pequeño que necesita que Dios lo bendiga. Cuando alguien ha experimentado la pobreza, entonces se entiende lo que significa la dependencia pura y exclusivamente de Dios. En cualquier área, porque puedes tener mucho dinero, pero te sientes solo en tu casa porque no tienes a nadie en tu casa. O puedes tener mucho dinero, mucho capital, pero vives enfermo. O tienes un hijo enfermo y no lo puedes sanar. Y entonces ahí aparece la pobreza. De hecho, en estos días pasados hemos escuchado de tanta gente famosa, gente rica que han perdido hijos en la pandemia o por una enfermedad grave. Y yo he dicho, qué pena, pobre persona. El concepto pobre ya está allí. Algo le faltó. Tuvo dinero, tuvo las mejores clínicas, pero no pudo salvar la vida de su hijo. O sea, cuando uno se siente pobre, sabe que depende. Bienaventurado el que llora, dijo Jesús. Todos lloraban en aquel tiempo. Pero de ese grupo, en ese contexto histórico, en ese contexto social, iba a nacer la iglesia que transformaría el mundo. Gente que consolarían al mundo entero. Hombres que escribirían mensajes, que escribirían la historia de Jesús, como los evangelistas, como Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Hombres como Pablo, hombres como Pedro, hombres como Santiago o Jacobo, que escribirían lo que hoy para nosotros es la Biblia y traerían consuelo y traerían esperanza. Pero fueron hombres que lloraron, hombres que sufrieron, y solo aquel que sufrió y lloró y fue consolado sabe el verdadero valor de la consolación. Bienaventurados los que desean ser justos, bienaventurados los misericordiosos, los que hoy hacen misericordia porque mañana encontrarán ellos la misericordia. Bienaventurados, dijo Jesús, los que sufren por causa mía, como advirtiéndole a los que vendrían, vais a sufrir por mí. Y yo escucho este mensaje y digo, Señor, probablemente el pueblo esperaba, bienaventurados los valientes que se enfrenten a Roma porque traerán la liberación de nuestra nación. Y Jesús vino con un mensaje tan diferente. Sin embargo, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo leo estas palabras en medio de mi conflicto, en medio de mi sufrimiento, yo tengo que entender que aquí hay espíritu y hay vida. Y aunque me parezcan locas estas palabras y me parezcan desafiantes estas palabras son espíritu y son vida. Y estas palabras que me enseñan a desarrollar una conducta, en realidad, no es un estoicismo evangélico, sino que está hablando de vida. Vida para mí, vida para mi entorno, vida para mis hijas, vida para mi familia. Vida que tal vez, si Cristo no viene antes, se prolongue sobre mis nietos y los hijos de mis nietos, que tal vez digan, ¿te acuerdas el abuelo? Yo ayer entrevistaba de alguna manera a una persona que yo quiero mucho, que yo aprecio mucho, que fue misionero, que es misionero, bueno, ha sido misionero durante muchos años. Es una persona nórdica que nació en Perú
Y mientras yo le hacía preguntas a él, yo conocía su historia, pero no la recordaba bien. Y él me dijo, claro, pero para mí, me dijo, no fue difícil crecer en Perú, porque mi padre fue misionero en Perú, mi abuelo fue misionero en Perú y en Bolivia. Eran todos suecos. Y él decía, yo me crié con mis amiguitos peruanos y mi familia sueca, y en mi casa estaba lleno de gente, de peruanos y de suecos. Y un día conocí a una noruega y me enamoré de ella en la casa de mi padre, porque también venían los misioneros noruegos y allí nos casamos, ¿no? Y él decía, todo esto era así, todo esto era así en mi casa, ¿no? Y él hablaba de su abuelo, decisiones que toma la gente. Él dijo, mira, cuando yo era muy niño, recuerdo que teníamos tantas cosas para llevar a Perú de Suecia en un viaje que hicimos, que no pudimos viajar en avión en aquellos tiempos, sino que tuvimos que coger el barco y estuvimos 6 semanas viajando hasta llegar a Callao, de Gotemburgo a Callao, ¿no? Y contaba esto de su padre, de su madre, de su abuela, de su abuelo. Y yo pensaba decisiones que se transforman en vida y que se prolongan en vida sobre la gente. Y él ayer nos estaba contando su historia, sus experiencias. Y aunque ya no está como misionero, pero su historia y su experiencia nos siguen enriqueciendo. Y no nos está enriqueciendo solo él, nos estaba enriqueciendo su abuelo. Cuando yo leo esto, son palabras, mensajes que, escúchame bien, no van en el sentido de lo que unos quieren que vaya, ni van en el sentido de lo que otros quieren que vaya, no van en los sentidos enfrentados de esta sociedad que convienen a algunos y destruyen la vida de los todos, sino que es un mensaje transversal. ¿Sabes? En aquellos días, en los días de Jesús, había judíos que se dedicaban a cobrar impuestos. Y los romanos decían, los judíos tienen que pagar esta cantidad de dinero. Entonces, había judíos que se dedicaban a cobrar impuestos para los romanos. Iban todos los meses y le daban el dinero a los romanos. Entonces, los romanos los usaban a ellos. Eran los cobradores de impuestos. Eran los publicanos que menciona la Biblia. Estos hombres le daban a Roma la cantidad de denarios por persona que debían pagar por vivir en territorio romano, aunque era territorio de Israel. Pero a los romanos no les interesaba lo que ellos cobraban extra. En realidad, aquellos cobradores de impuestos ponían una carga excesiva sobre los impuestos. Ellos se enriquecían con esto. Uno de estos hombres fue Leví, Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, discípulo de Jesús. Esto es impresionante. Tienes a un Pedro que era bastante rebelde. Y en el mismo lugar tienes a un Mateo, sentados los dos en el mismo lugar, escuchando a Jesús. Porque el mensaje de Jesús fue totalmente transversal. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Las palabras de Jesús siguen siendo espíritu y siguen siendo vida, pero ¿a quién vas a escuchar tú? Israel toda la vida había pensado, nosotros seremos hasta el día de hoy luz a las naciones. Por eso cada vez que hoy en el pueblo de Israel aparece un descubrimiento sobre el cáncer, sobre la educación, ellos siempre van a dejar la coletilla, de esta manera somos luz al mundo. ¿Y de dónde viene esto? Isaías capítulo 60 dice, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este concepto de la luz era un concepto muy recurrente en los días de Jesús. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, escribe mucho sobre la luz. La luz tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con la vida. Juan dice, en él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. Y para Israel ellos decían, vamos a hacer luz. Pero en los días que Jesús llegó, la luz estaba muy apagada en Israel. Ellos pensaban con la violencia, con esto, con aquello, acomodándonos a los romanos, llegaremos a hacer esto. Versículo 2 decía, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero no hace falta ya quedarnos anclados en los días de Jesús. Pensemos en hoy. ¿Cuál es la perspectiva para el mundo? ¿Cuál es la perspectiva económica para el mundo? ¿Cuál es la perspectiva sanitaria para el mundo? ¿Qué es lo que hoy se está hablando? Todo es oscuridad, todo es temor. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Israel entonces decía, restauremos el reino de Israel para que estas cosas se cumplan. Y aparece Jesús, el Mesías, y dice, no es en la restauración política, ni militar, ni económica de Israel, es en el Sermón del Monte. Wow. Es sintiéndote feliz cuando has sufrido. Es sintiéndote feliz cuando te has sentido pobre. Es sintiéndote feliz cuando quieres ser justo delante de Dios y sabes que no puedes serlo. Pero no solamente eso. Es entendiendo esto, dijo Jesús,
que el que piensa en el otro sexo con un pensamiento que no es bueno ya pecó. Que no basta con el hecho, dijo Jesús. Habló del perdón, habló de la misericordia. Pero en medio de todo esto, Jesús, cuando termina las bienaventuranzas, dice, para que seáis entonces sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, para Jesús ser esta luz de Isaías no se trataba de la restauración de un reino ni de una economía, sino que se estaba tratando de un pueblo que se iba a levantar con una vida basada en una palabra que son espíritu y son vida, y que tiene que ver con el Sermón del Monte. Luego siguió diciendo que nuestra justicia debía ser mayor que la de los fariseos, lo que mostraba la necesidad de una transformación profunda en el alma que cambiaría la conducta. No hablaba de los hechos externos solamente, hablaba de lo más profundo del alma, un cambio que iba a venir desde adentro. Habló de la restauración de las relaciones y la restauración de las relaciones en tanto al perdón. Un día Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, no vayas así a adorar a Dios, ni intentes llevar una ofrenda. Arregla tu corazón ante tu hermano y luego lleva tu ofrenda. Aquí Dios está siendo bastante exclusivo. Es impresionante porque el mensaje de Jesús es inclusivo. Cuando se refirió a pecadores, cuando se refirió a publicanos, cuando se refirió a una mujer pillada en adulterio, Jesús les dijo, vengan. Sin embargo, aquí Jesús es exclusivo. Y Jesús está diciendo, no vengas en esta condición. Es impresionante porque Jesús está haciendo, yo sé que lo que estoy diciendo para muchas personas puede resultar muy chocante, pero lo siento mucho, ese es el mensaje que está en la Biblia. No es mi interpretación. Jesús le dijo a la gente, síganme. Se escandalizaban los sacerdotes y los fariseos de ver la gente que se reunía con Jesús. Actualmente en una sinagoga, una mujer no puede sentarse donde se sientan los hombres. Se sienta en un balcón. Es más, en muchas sinagogas ni siquiera pueden ver dónde están los hombres. Las mujeres solo pueden orar con las mujeres. Hace poco escuchaba a una mujer judía diciendo, lo que le agradezco a la pandemia es que en casa, como no podemos ir a la sinagoga a orar, tenemos que orar en casa. Y yo nunca había orado con mis hijos varones. Y lo estoy disfrutando. Y cuando yo escuchaba eso, me saltaban las lágrimas y a mí me duele en el alma. Las mujeres hasta el día de hoy no pueden estar donde están los hombres. Imagínate en los días de Jesús. Sin embargo, un día Jesús está sentado en la casa de un fariseo y llega una mujer y pasa en medio de la multitud, donde están todos los hombres sentados comiendo, y ella se arrodilla y adora a Jesús. Y todo el mundo se escandalizó de ver que Jesús permitió que una mujer se sentara con él. Esto parece una locura y esto le puede chocar a mucha gente, pero lo siento a quien le choque. Eso está en la historia de Jesús. Sin embargo, Jesús fue exclusivo en algún momento. Y fue exclusivo con el religioso hipócrita que no tiene la capacidad para perdonar a alguien. Esto es muy fuerte. Vuelvo a decirte esto, sé que esto puede chocar a mucha gente. Pero es que el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte fue un mensaje que no se esperaba. Por eso comencé esta predicación diciéndote y advirtiéndote, este mensaje puede chocar hoy también. Pero aquel día Jesús dijo, ni se te ocurra ir al templo a adorar si tienes algo contra tu hermano. Hablaba del juicio, de la restauración, del perdón, y el perdón si era necesario. Como diciendo, Dios no acepta la ofrenda en el templo en forma individual, si en lo colectivo, si en lo familiar, si en lo congregacional, las cosas no están bien. ¿Sabes cuál es el mensaje aquí de Dios? No somos individuos aislados, somos un cuerpo. Y fuera del cuerpo no tenemos vida. Por lo tanto, ni se te ocurra guardar un rencor, un juicio, un mal pensamiento contra tu hermano o contra tu hermana y pretender estar bien con Dios. Porque estás dañando tu propio cuerpo. Este concepto lo iba a desarrollar Pablo mucho más adelante. Jesús no lo mencionó allí, pero Pablo más adelante
Hablaría del valor del cuerpo, de la comunión de unos con otros. Yo no puedo estar mal con mi esposa y venir aquí y decir, Padre, te adoro, te alabo, te bendigo, gracias, porque me haces ver las cosas que mi mujer no ve para enseñarle yo a ella, aunque ella es una cabezona y no entiende. Eso es una afrenta delante de Dios. Y cuando yo veo estas cosas, este mensaje de Jesús, ni se te ocurra ir al templo a llevar una ofrenda si hay rencor en tu corazón. Y al mismo tiempo permitió que esa mujer entrara. O que la mujer con flujo de sangre le tocara el manto. Por lo tanto, el mensaje de Jesús era un mensaje que no iba ni en un sentido ni en el otro, cortaba por el medio. Y de un lado y del otro tenían acceso a la vida y al espíritu de las palabras de Jesús. Yo sé que aún todo lo que estoy diciendo ahora puede ser chocante y puede ser muy desafiante. Pero de hecho este mensaje a mí me desafía. De hecho leer las enseñanzas de Jesús a mí me desafía. Y te voy a decir algo más, con todo el respeto. Me doy cuenta que aún en el mundo evangélico, religioso, en el mundo evangélico, muchos de estos conceptos están tergiversados y aún, en algunos casos, por algunas personas manipulados. Pablo habló del cuerpo, de la comunión unos con otros. Se entendería el valor espiritual del perdón y la restauración. Pero allí Jesús solo lo dijo, produciendo un cambio en la conducta, que sería el cambio en el espíritu de las relaciones entre unos y otros. El pueblo entendería que su valor no estaba dado por cada uno en particular, sino en lo que cada uno era para el otro y con el otro. Lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento, tú no puedes estar bien con Dios si no entiendes el valor de quién eres tú para el otro y con el otro. Yo no puedo adorar a Dios si no entiendo el valor que yo tengo en mi relación con mis hijas. Cuando en mi esfuerzo de corazón, en mi esfuerzo de espíritu, yo entiendo el valor mío como individuo por lo que soy para ella. Independientemente de todo lo que le dé, del dinero que tenga, de lo que le haya dado, porque eso es secundario. Hablo del valor como persona, de la impresión de vida que dejo en la vida de ella, de la impresión de mi vida en la vida de mi hija. Cuando me doy cuenta que si he lastimado, si he herido, si he emitido un juicio, si no le he dado lugar al otro, al menos a defenderse y darme una explicación de su conducta. Por eso mucha gente se estanca en la vida espiritual y se estanca en el desarrollo emocional y se desvían. El perdón no es tanto por hacerle un favor al otro, el perdón te libera a ti. Un viejecillo judío fue entrevistado por la televisión canadiense hace unos años atrás. Algunos de ustedes conocen esta historia porque lo he contado aquí. Él era un adolescente cuando fue liberado de los campos de concentración. Allí murió toda su familia. Él sobrevivió de milagro y se fue a vivir a Canadá. Y cuando le preguntaron sobre por qué no guardaba rencor a los nazis y no hablaba del odio hacia los nazis, él dijo, los nazis de alguna manera ya los perdoné, dijo él. Y se rió y dijo, mira, los nazis los dejé hace 70 años atrás en Alemania. Porque si yo no los hubiera arrancado de mi corazón, los hubiera traído a vivir todos los días, cada día conmigo a Canadá. Y no hubiera sido feliz. El perdón no se trata tanto de la vida del otro como cómo vas a vivir tú a partir de este momento en adelante con respecto al agravio que el otro te hizo. Jesús habló de la pureza sobre el otro sexo. Y habló de la pureza en lo más profundo del corazón, en el pensamiento. Habló, no quiero detenerme de verdad porque si no se me va a hacer muy largo todo, todavía me queda. Habló de poner la otra mejilla. Yo te he predicado estas cosas aquí, pero hoy quiero repasarlas de alguna manera, ¿no? Poner la otra mejilla. Esto es tan loco, mi hermano. Esto es tan loco. Tan loco que para el mundo hablo, ¿no? No para mí, porque me parece la sabiduría más grande. Es tan loco para el sistema del mundo que la gente te dice, yo ya puse una mejilla, ahora ya está, ya no tengo más mejillas que poner. Es poner una y otra, una y otra, una y otra, una y otra. Es como un acto de gracia, como un acto de gran sabiduría en la segunda oportunidad.
La forma más fácil de entender es cuántos papás, cuántas mamás han puesto la segunda, tercera, cuarta, 23ª mejilla con un hijo o con una hija. Y no hablo de malcriar, hablo de seguir dándole oportunidades. Es paciencia, es amor. Pero muchos padres, por poner una y otra vez la mejilla en los conflictos de sus hijos, conservarán la relación con ellos y los disfrutarán cuando maduren y cuando sean hombres y mujeres y disfruten de su compañía y disfruten aún del ministerio y de la bendición que sus hijos pueden aportarles a ellos. Porque no les retiraron la cara ante el primer golpe de la vida. Yo creo que los que estamos aquí hoy, que somos pocos, si no todos, al menos la mayoría de los que estamos aquí y de los que están escuchando, por supuesto, algún golpe le dimos a alguno de nuestros padres. Sin embargo, es probable que ahora nuestros padres nos miren con admiración o nos miren con cariño y nos escuchen con respeto. Y eso no fue virtud mía de hijo, fue virtud de un padre y una madre que puso la segunda, tercera, cuarta y quinta mejilla. Sin lugar a dudas, las palabras de Jesús eran espíritu y eran vida, ¿verdad? No entraban en la lógica de aquellos días, ni tampoco en la lógica de estos días. Pero quien las viviera tendría vida y manifestaría vida. Pronto la gente se daría cuenta que vivir así era imposible sin la comunión, sin la unidad, sin la guía y sin la presencia del Espíritu Santo en ellos y la consecuente oración. Esto llevaría a los seguidores de Jesús a desarrollar una vida espiritual a causa de esas palabras que les haría dar como fruto vida hasta el día de hoy. Pero también se vio que las palabras de Jesús eran espíritu y eran vida en sus milagros. Jesús hizo milagros por medio de la palabra. ¿Cómo es posible que simplemente hablando alguien se sane? Y eran milagros por lo que está escrito o estaba escrito. Jesús dijo, escrito está. Eran milagros cuando Él lo dijo directamente. Y eran milagros por lo que Él iba a decir por medio del Espíritu Santo a lo largo de la historia de su pueblo hasta el día de hoy. Jesús mencionó muchas veces lo que ya estaba escrito, demostrando la vida y la autoridad espiritual de sus palabras. Satanás le dijo en el desierto, escrito está, y el diablo se fue. La opresión espiritual, la lucha diabólica desapareció, se cortó. Jesús venció por medio de la palabra, escrito está. ¿Qué palabras eran estas que producían que tanta influencia satánica, tanto poder demoníaco, tanta presencia demoníaca desapareciera solo con la palabra? Evidentemente eran espíritu y eran vida, era mucho más que un código lingüístico. Todo esto muestra el valor de la palabra de Dios. Poder espiritual en esa palabra. Por eso podemos confiar y esperar en las promesas de Dios. Por eso podemos leer hoy y recitar, no como un mantra y una cuestión de suerte, pero orar y recitar la palabra de Dios. Salmo 91 en estos días todo el mundo lo ha leído. Todo el mundo lo buscó. Hay tantas palabras, tantas promesas. De hecho, a mí Dios me habló, me llamó al ministerio, me llamó a la vida con Él, con un texto de la Biblia. Nadie estaba al lado mío diciéndome, repite esta oración. Estaba yo solo leyendo un texto de la Biblia y Dios me habló al corazón. Nadie me lo dijo. Fue solo. Fue la palabra que cobró vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos manifestaciones de la voluntad o del deseo de Dios para el ser humano. La palabra de Dios habla de la voluntad, del deseo de Dios para el ser humano. Para su pueblo, para los que le buscan. Promesas que aún siguen manifestando hechos sobrenaturales, o sea, milagros en la vida de la gente. Porque esa palabra que tenemos allí registrada en la Biblia no solamente es un texto, no solamente es un código lingüístico, es un escrito. Lo que tenemos allí es un deseo, es una voluntad. Yo deseo que esto se cumpla. Es como cuando un padre muere y escribe un testamento y lo deja ante un notario y dice, cuando mis hijos se sienten aquí y que tú tienes que tener la nota de todo esto, ellos, mi voluntad es que tal reciba tal reciba tal cosa, tal reciba tal cosa. La voluntad es del Padre y el notario es Jesús, que nos tiene a nosotros apuntados, a aquellos que hemos decidido estar con Él. Por eso somos herederos con Él. El mismo Hijo es el que nos hace herederos. Y es la voluntad de nuestro Padre que así sea.
Esto para mí era una locura hace muchos años atrás. Hoy te la estoy predicando con esta libertad, sabiendo que mucha gente que escucha esto por internet todavía no ha creído de esta manera en Jesús. Pero sin embargo yo te animo a que descubras el poder que hay en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice esto precisamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es el pensamiento de Dios. Es el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow. Esta palabra a mí me alentó tantas veces, pero esta palabra esconde este secreto. La palabra es mucho más que una palabra escrita por un autor, por un escritor. Es el pensamiento de nuestro Dios para nosotros. Por lo tanto, detrás de esto está el respaldo poderoso de quien deseó que esto yo lo recibiera hoy. Es el respaldo poderoso del deseo de Dios para mí. Pero volviendo a Jesús, probablemente la demostración más clara del poder espiritual de la palabra de Jesús fue cuando se encontró con aquellos hombres que fueron enviados por el centurión romano para orar por su siervo. Y Jesús dice que estaba como a 30 kilómetros más o menos por ahí del siervo enfermo y dijo, no he visto una fe como esta. Pero ¿qué fue lo que dijo el centurión? No hace falta que vengas a mi casa, porque sé que tienes autoridad, porque yo soy hombre de autoridad. Y si le digo a un soldado que vaya, el soldado va, y si le digo a un soldado que venga, el soldado viene. Y sé que si tú hablas, así será. Él estaba diciendo, tu palabra tiene tal nivel de autoridad que ni los demonios lo resisten. Y si tú dices y deseas que mi siervo se sane, mi siervo se sanará. No hace falta ni siquiera que vengas, solo con que digas la palabra, mi siervo será sano. Y Jesús dijo, vete, váyanse porque Él la ha sanado. Y cuando llegaron dice que preguntaron a qué hora fue, y fue exactamente la hora en que Jesús dijo esto. O con Lázaro. Jesús no dijo, Padre, resucítalo. Jesús dijo, Lázaro, a la persona fallecida. Esto es una locura. Está muerto. Lleva 4 días muerto. Su cerebro está totalmente muerto. Su cerebro comienza a ser casi líquido ya. Está muerto. ¿Cómo te puede escuchar? Sin embargo, Jesús dijo una palabra que es evidente que en el mundo de los muertos Lázaro la escuchó y su cuerpo revivió. Lo que pasó dentro de esa tumba será el gran misterio para todos nosotros hasta que lleguemos al cielo. Pero lo cierto es que Lázaro resucitó. Porque Jesús dijo una palabra aparentemente fuera del tiempo. Pero nunca nos olvidemos que nuestro Dios es el Dios eterno. Y el tiempo mora en Él. Por lo tanto, da lo mismo si Él lo dijo 4 días más tarde o lo dijo 4 días antes. Si Dios te habló antes de que sucedieran las cosas, o Dios te está hablando hoy cuando las cosas ya sucedieron. Evidentemente su palabra es espíritu y su palabra es vida. Amén. Y por último, su palabra es espíritu y es vida porque es espíritu que despierta el alma. Y Carito, ¿me puedes ayudar? Vamos a contar la bondad de Dios otra vez. Gente como la samaritana recibieron vida espiritual al escucharle a Jesús. Aunque el problema seguía, la vida volvía a revitalizar el alma. Aquel día a la samaritana no se le cambió la vida en tanto a los problemas. Porque seguramente los problemas mientras ella estaba hablando con Jesús estaban allí. ¿Cómo cambiar la historia? La historia no se puede cambiar, porque son hechos que ya sucedieron. La historia es lo que sucedió. Ya pasó. No podemos volver atrás. Pero la vida de Dios puede arrojar un manto de vida sobre los acontecimientos, sobre lo que sucedió. Y aún aquellos dolores, tristezas, problemas, situaciones complicadas y aún aquellos fracasos pueden ser transformados para vida. De hecho,
Los 5 matrimonios o las 5 parejas fracasadas de esta mujer fueron usados por Jesús para demostrar que Él era el Mesías. Jesús le dijo a ella: el que bebiere del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que salte para vida eterna. Otra vez Jesús está hablando de vida. Jesús le dice: sé que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Has fracasado 5 veces, mujer. Y Jesús, a medida que va hablando con ella, va revolviendo todo, va revolviendo el pasado, va revolviendo tantas cosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a conflictos grandes en la vida, dolores, discusiones, fracasos, todos estos conflictos van a remover nuestro pasado, porque nosotros somos lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, nuestras reacciones siempre van a sacudir nuestro pasado, porque no podemos independizar de eso. Sin embargo, en este momento llega Jesús y también se sacude el pasado, pero comienza a ser sanado este pasado. Y Jesús le transforma la vida a esta mujer. Sin embargo, el pasado es el mismo, pero ahora la cosa es diferente. Ahora de pronto ella es feliz. Pablo decía: todas las cosas viejas pasaron y aquí todo Dios lo hace nuevo. Y Jesús luego le dice: ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad adorarán los verdaderos adoradores. Y le habla de espíritu. Entonces ella le dice en un momento: es que yo creo en el Mesías, yo espero al Mesías, yo sé que vendrá el Mesías. Y entonces Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y otra vez el yo soy, pero esta vez no se quita, no le dice que se quite las sandalias como el yo soy ante Moisés, ni tampoco se cae de espalda como el yo soy ante los soldados del templo que vienen en el Getsemaní a pillarlo a Jesús de noche, sino que ella se maravilla y sigue hablando con él. Y entonces le dice: yo soy el que habla contigo. Y la reacción de ella fue dejar el cántaro y salir corriendo y anunciarlo a todos los hombres de la ciudad. Y otra vez las palabras de Jesús, pero esta vez las palabras de Jesús que transforman el alma de una mujer, que transforman el fracaso en luz, en vida. Y que en ese momento ella podría haber dicho: hoy entiendo por qué sufrí todo esto. Hoy entiendo por qué. ¿Por qué tenía que venir a este horario al pozo y no venía con el resto de las mujeres hablando desde Sicar hasta aquí? Nos volvíamos todas cotillando y hablando de nuestras cosas. Hoy entiendo por qué tenía que venir sola. Hoy entiendo por qué pasó todo esto. Hoy entiendo. Hoy, en el Sermón del Monte, te dije recién, Jesús le dio un sentido al sufrimiento del ser humano. Mateo 9:9 cuenta otra historia. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que te lo relaté recién, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Algo despertó el corazón de aquel cobrador de impuestos, que lo dejó todo y siguió a Jesús hasta llegar al punto de escribir el evangelio que tenemos. ¿Qué despertó el corazón de él? Yo estudiaba arquitectura y estaba sentado en un autobús yendo a buscar un trabajo que me iba a impedir ya ir a la iglesia, y leí 2 de Timoteo, cuando dice: el que es llamado como un soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y yo sé que por primera vez Dios me habló, y yo sentí en lo más profundo de mi alma que Dios me decía: deja todo lo que estás haciendo, Dani, porque yo quiero que prediques de mí en todo el mundo. Siempre me gustó arquitectura, pero Dios me llamó a otra cosa. Mi vida iba a pasar por otro lado. Yo hoy puedo entender lo que pasó en Mateo. Algo se despertó en el alma. ¿Cómo pudo explicarle Mateo a su mujer, a su familia, a la familia de su mujer? Se acabó esto. Se acabaron los negocios sucios. Se acabó todo esto. Yo recuerdo cuando estábamos recién casados, Dios me habló y me dijo: no hagas más negocios, Daniel. Yo te voy a sostener toda mi vida. Yo te voy a proveer toda mi vida. Cuando te estoy hablando, cuando esa palabra que es espíritu y es vida, despierta tu alma para algo. Cuando sabes: Dios me está llamando, Dios me está hablando, Dios está haciendo algo dentro mío. Como la samaritana, no vine al pozo por casualidad. No vine en los últimos años sola a este pozo todas las tardes por casualidad.
con el sol del verano aquí en Israel, todos los mediodías, todas las tardes, venir aquí al pozo, volver sudando con los cántaros de agua. No vine por casualidad, todo tenía una razón de ser y todo se encontró cuando Jesús me habló. Cuando Jesús le habló a Mateo. Por esto necesitamos oír espiritualmente la palabra de Cristo en estos días. No basta con leerla. Te desafío, te ruego, te pido, te animo, no sé qué decirte. Hacer lo que yo hago cada día. Hacer una oración antes de leer la Biblia y decir: Señor, tú inspiraste estos textos, te ruego que hoy me hables y que tu palabra vuelva a ser espíritu y vuelva a ser vida para mí. Que nos despierte el alma, que nos sople vida. El problema no es el problema en sí, sino cuando el problema se nos mete en el alma, cuando el fracaso se te mete en el alma, cuando la derrota entra antes de tiempo, cuando el menosprecio te deprime antes de tiempo, cuando emitimos juicio antes de que nuestro Dios hable. Cuando todo eso se mete en el alma, ese es el problema. El problema no es lo que sucede, sino cuando empieza a quemarme el alma. Esta es la lucha que todos tenemos. Es allí donde necesitamos volver a experimentar la vida que se despierta por medio de la palabra de Dios. De la misma manera que sucedía con Jesús. Y por último te quiero leer un texto. De la misma manera que sucedió con aquellos 2 discípulos que se iban camino a Emaús en un fracaso total, pensando: Jesús nos engañó. Él nos dijo que resucitaría, pero lo crucificaron y lo enterramos y ya no se levantó. Y Jesús se fue a buscarlos. En Lucas 24:29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse. No sabían que era Jesús, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Aquí Dios abre los ojos. No es como en el Edén cuando Satanás, entre comillas, le abre los ojos a Eva. ¿Quién te abre los ojos? ¿Quién despierta tu alma? ¿Quién mueve tus emociones? ¿Quién mueve tu corazón? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que te sacude por dentro? ¿Qué es lo que te lleva a tomar una decisión en el mundo emocional que sabes que las decisiones que se toman en lo emocional son las decisiones fuertes? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: escucha esto, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mientras nos hablaba, el corazón ardía. Es la misma palabra que usó Jesús al decir: no se enciende una luz. Esta es la misma palabra. No se encendía nuestro corazón. Y cuando yo leo esto y recuerdo a Jesús en el Sermón del Monte diciendo: no se enciende una luz y se esconde, yo te estoy encendiendo el alma en este día. Es más, los sufrimientos, cuando los canalizas en mi palabra y entiendes lo que te dije con este mensaje tan diferente, que no es de queja, ni de arrogancia, ni de enfado, sino que es un mensaje de vida transversal. Cuando tú entiendes esto, dijo Jesús, entonces se enciende una luz en ti y eres luz para otro. Y ellos estaban diciendo: mientras Él nos hablaba, nuestro corazón se encendía. Dios quiera que nuestros corazones se enciendan en estos días. Y vuelva esa palabra de Dios, lo que te estoy hablando hoy, la que lees todos los días por las mañanas o por las noches, la que le lees a tu hijito que aún ni siquiera sabe hablar, pero la va recibiendo porque va percibiendo el espíritu de lo que hay allí. Le enciende el corazón a ese niño, a esa niña, te enciende el corazón a ti, me enciende el alma a mí, y seamos luz. Y andarán las naciones a nuestra luz, no nosotros a las tinieblas de los otros. Y dice: mientras nos hablaba, nos abrió las escrituras, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les contaron lo que habían visto. Y ellos también estuvieron cuando Jesús se volvió a manifestar a todos. Esta es la palabra que despierta el alma. Originalmente es lo que te decía, ya habla de encenderse. Las palabras de Jesús encendían el corazón de la gente como una lámpara. Necesitamos que nuestros corazones se vuelvan a encender, se despierten por la palabra que Jesús nos habla por medio del Espíritu Santo.
que entre tanta muerte, tanto miedo, tantas sospechas de conspiraciones mundiales, volvamos a tener la vida que la palabra de Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Ya sea en nuestra conducta, ya sea en un milagro, o ya sea despertando el alma. Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos sane el alma, nos despierte la fe, nos despierte la esperanza, nos despierte el gozo. Necesitamos orar por esto. Y cada vez que leamos la Biblia, o Dios nos hable de alguna otra manera, que el Espíritu Santo haga cobrar vida a esa palabra y nos despierte vida en el alma. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No todos necesitamos hoy que la palabra de Dios vuelva a ser espíritu y vuelva a ser vida. Tal vez modificando nuestras conductas como en el Sermón del Monte, o tal vez produciendo un milagro. Recuerda que la palabra es el deseo, la intención de nuestro Dios. Jeremías decía, Dios decía en Jeremías, mientras chicas me ayudan, Dios decía en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, pensamientos de paz, para que al fin tengáis ese fin que esperáis. Y palabra que despierte el alma, como a la samaritana, como a Mateo, como a Leví. Palabra que despierte el espíritu, que es tan difícil de explicar. Palabra que hace arder un corazón. Necesitamos volver a arder. Necesitamos que se vuelva a encender el alma, que se nos vuelva a encender la vida, que nuestra vida brille, que la vida de Dios brille en nosotros. Amén. Sus palabras son espíritu y son vida. Querido Señor, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo espíritu y tu palabra sigue siendo vida para nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues despertando corazones, tú sigues haciendo milagros, tú sigues cambiando nuestras conductas. Tu palabra nos sigue enseñando a vivir. Tu palabra nos sigue enseñando contra toda lógica del sistema del mundo a hacer luz y a hacer sal. Tu palabra sigue apareciendo de una manera transversal en medio de los mensajes de este mundo, con un mensaje difícil de entender aún para los creyentes, pero cuando lo entendemos y lo aceptamos nos produce vida y nos hace ser luz y sal en medio de la sociedad donde nos movemos. Tu palabra sigue sanando enfermos. Tu palabra sigue haciendo volver hijos a casa. Tu palabra sigue levantando a los muertos. Tu palabra sigue haciendo milagros. Como en Génesis, sopla con tu palabra vida en el interior de nuestros corazones. Porque tu palabra sigue despertando el corazón, haciendo arder el alma, haciendo arder el corazón como aquellos discípulos de Maús. Sigue haciendo que muchos hombres como Leví o Mateo estén dispuestos a dejarlo todo para seguirte a ti. O Pedro como dejando las barcas para seguirte a ti. O la samaritana que de pronto se transformó en la luz para todos los hombres de aquel pueblo. Otra vez tú, Jesús, cambiando todo el orden establecido por los sistemas de aquel tiempo. Y tu palabra trayendo vida y moviéndose en el mundo del Espíritu. Bendícenos y ayúdanos. Y es que tu pueblo, Señor, en estos días pueda recuperar todo esto. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Y mis días en tus manos estarán. Desde que me despierto y hasta la noche cantaré.